Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que todos estén muy bien. Bueno, el día de hoy voy a estar haciendo este maquillaje, es un maquillaje para Navidad bastante clásico, labios rojos, ojos sencillos. Esta vez quise hacer un delineado en degradé utilizando solamente sombras, que en mi opinión es mucho más fácil que con un delineador líquido. Entonces vamos a comenzar de una vez, espero que les guste y si es así no se olviden de regalarme sus manitos arriba y si no lo han hecho los invito también a suscribirse en la parte de abajo activando la campanita de notificaciones para que no se vuelvan a perder ningún video. Y ahora sí, sin ser más, comencemos. Bueno, primero me voy a quitar el cabello de la cara y como siempre vamos a estar comenzando por los ojos. Entonces el día de hoy voy a estar utilizando estas cintas de la marca ELF y solo utilizo una, la parto por la mitad. Entonces voy a ponerlas aquí en esta zona. Y bueno, ahora sí estamos listos. Primero voy a preparar el párpado con un poquito de este corrector. Este es el Shape Tape en el tono Light Medium. Y voy a sellarlo con un poquito de polvo. También pueden utilizar un polvo suelto o alguna sombra que sea muy parecida a su tono de piel. Y ahora voy a tomar esta paletica de la marca ELF. Esta es en el tono Truffles y voy a tomar primero este tono de acá que es el cafecito más claro. Y con una brocha pequeña voy a tomar el tono, quito el exceso y lo voy a empezar a ubicar a toquecitos como si fuera un delineado. Listo, como pueden ver no tiene que quedar muy perfecto, es solamente como para darle la forma inicial. Y ahora sí, vamos a tomar un pincel biselado para ser un poquito más precisos y voy a tomar el siguiente tono que es el café más oscuro. Y con este sí vamos a hacer un delineado mucho más preciso, pero bien delgadito. Yo lo voy a comenzar desde la mitad de mi ojo. Y luego voy a tomar el pincel anterior para difuminar un poquito más el borde. La idea es que quede como un degradado, la parte más oscura queda en la parte de abajo y se va poniendo más clarito hacia arriba. Y ya luego, sin tomar más producto, pongo lo que tengo en la brocha en la parte interna como para conectar todo. Y ahora vamos a aplicar la base. Yo voy a utilizar esta de Catrice. Esta es la HD Liquid Coverage y yo la tengo en el tono 030 Sand Beige. Y de hecho creo que la voy a aplicar primero aquí en el dorso de mi mano. Y voy a tomar un poco de este primer, que es un primer hidratante también de la marca Catrice. Y le voy a poner un poquito ahí para mezclarlos. Y ahora sí la voy a empezar a aplicar y la voy a difuminar con mi esponjita de ELF. Listo, y ahora vamos a tapar las ojeras. Voy a utilizar nuevamente el corrector de Tarte. Y en mi caso, como yo me pongo bastante brillante a lo largo del día, voy a sellar todo el rostro con un polvo suelto. Voy a utilizar este de Too Faced. Entonces, como siempre, pongo un poco en la tapita. Difumino todo súper bien. Y luego tomo el polvo con la misma esponjita y lo empiezo a poner a toquecitos. Ahí pueden ver cómo matifica la piel. Este polvo me encanta. Listo, ahora voy a broncear la piel. Voy a utilizar esta paleta de la marca Alamar Cosmetics. Yo la tengo en el tono Fair Light y voy a utilizar una combinación de ambos bronceadores.
Ahora voy a tomar este iluminador, es el de Wet n Wild en el tono Golden Flower Crown y lo voy a aplicar en la parte alta de mis pómulos. Y por último voy a aplicar un rubor, creo que me voy a ir por este que es un tono un poquito más neutro. Este es de la marca LA Girl y yo lo tengo en el tono Just Natural. Entonces tomo un poco de producto y lo pongo aquí y lo llevo siempre hacia atrás. A veces me gusta poner el rubor después del iluminador para terminar de difuminarlo aún más. Bueno, ahora sí vamos a terminar los ojos, entonces voy a tomar nuevamente mi paleta y voy a tomar el tono café clarito con la brocha que utilizamos al principio y lo voy a aplicar en la parte inferior. Y ustedes lo pueden dejar así, pero creo que yo le voy a agregar un poquito de brillo, entonces voy a tomar este iluminador, el que aplicamos en el rostro, y voy a tomar un pincel lengua de gato pequeño y voy a iluminar el lagrimal y lo bajo aquí a esta parte de acá. Y lo que me quede en la brocha lo llevo hacia la parte de arriba, solamente lo arrastro de esta manera. Y ahí pueden ver que eso le da un poquito más de luz a la parte interna. Entonces voy a hacer lo mismo en el otro lado. Y bueno, ya solamente nos queda la pestañina para terminar los ojos, pero antes voy a aplicar un poquito de spray fijador. Y la pestañina que voy a utilizar es esta de la marca Benefit, es la They're Real. Yo tengo una versión mini. Si ustedes quieren, obviamente le pueden agregar pestañas postizas, pero yo lo voy a dejar solamente con pestañina. Bueno, y ahora sí la parte estrella de este maquillaje, que son los labios. Entonces primero me voy a limpiar el exceso de base. Y voy a aplicar primero un delineador, tengo este de Colourpop en el tono Bossy. Y ahora sí, como labial voy a utilizar este labial líquido mate de la marca Maybelline. Yo lo tengo en el tono 20 Pioneer. A pesar de que no es la fórmula más cómoda, me gusta porque es de larga duración. Y bueno chicos, este es el resultado final, espero que les haya gustado. La verdad que es un maquillaje bastante sencillo, así que si lo recrean me encantaría que me mandaran sus fotos. Recuerden que todos los productos y los tonos que utilicé van a estar en la cajita de descripción. Si tienen alguna pregunta no se olviden de dejármela saber en la parte de los comentarios. Y ya no siendo más, les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima. ¡Chao!